bien, vamos entonces a entrar en materia, hermanos. Vamos a entrar a la novena característica del pecado. Ustedes saben que tenemos esta serie desde hace un tiempo ya, y son las 12 características del pecado, una serie de 12 capítulos en el año 2022, pero ahora no hemos pasado al 2023 porque es que no se predicó constantemente, hubiera un tiempo que brincamos, con el fin de examinar los efectos desastrosos del pecado. Yo me propuse hacer este estudio con un año entero, como un experimento. ¿Podría yo continuar una serie un año completo? Y creo que es muy beneficioso. ¿Saben por qué, hermano? Porque la gente se acuerda. La gente se acuerda, se habló de esto, se habló de esto, se habló de esto. Siempre series yo les recomiendo a todos los hermanos que predican que usen series en cierta manera u otra, porque las series son mejor para recordar y mejor todavía si tienen la capacidad también de hacerlo, usar PowerPoint o algún medio de presentación, porque audiovisual, hermano, eso está de moda y eso funciona mucho. También les recuerdo, hermanos, que tenemos un canal de YouTube para que aquellos que no lo oyen, no lo ven, está creciendo bastante, gracias al Señor. Yo me estoy gozando con ello. Ya los videos se están viendo más y más por personas que no son de aquí, del templo bíblico, que esa es la idea. La idea no es que ustedes lo vean, si ustedes lo quieren ver, lo ven y está bien, pero mi idea es que lo vean las almas que no conocen del Evangelio, pero el problema es que hay que adaptar y cambiar el concepto de cómo nosotros trabajamos con los mensajes, porque no tiene que ser buscable, tiene que ser por YouTube. Alguien cuando busca en YouTube no busca quizás, por ejemplo, una predicación con un título medio extraño, ¿verdad? O como que nada más nosotros los creyentes lo encontramos, pero cuando es un título, por ejemplo, como el estudio de Primera de Pedro, capítulo 1, algo así, cuando alguien busca en YouTube, yo quiero estudiar Primera de Pedro, capítulo 1, entonces lo encuentra. Así que a los hermanos también que predican, recuérdense siempre de eso, que los temas siempre tengan un título que sea buscable en YouTube. Si usted usa YouTube, usted tiene que saber más o menos lo que me refiero, es buscabilidad. Y, hermanos, no puedo recomendar lo suficiente la serie que está llevando el hermano Miguel Ángel Montoro, Geoeconomía, el plan del diablo para la economía mundial. Ya está el primero y el segundo capítulo en YouTube. Un tema excelentísimo, no puedo decir más de ahí verdaderamente, porque hay que oírlo para verlo. Y esas son cosas, hermanos, que realizan nuestra fe completa, porque entonces nosotros vemos que lo que dice la Escritura se está cumpliendo a través de todo el movimiento que está pasando en el mundo. Y son cosas que para algunos son sencillas o quizás como, eso es lo que debe de pasar, pero es interesante verlo, ¿verdad? Visual, decir, ya lo vi. Y no se lo pierdan, hermanos, los miércoles. Los miércoles debería estar todavía más populado, pero próximamente estaremos, la idea, por lo menos de este año, es consumir lo que estamos haciendo con el método digital de transmitir los mensajes en vivo en YouTube. Próximamente vamos a estar trabajando en eso para que sea visto por otras personas que quizás no conocen el Evangelio, pero tienen deseo. Así que oren por los ancianos, oren por la iglesia y los que están trabajando en la obra, que son muchos ya. Muy bien, recuérdense, hermanos, que siempre usamos ejemplos bíblicos de personajes en esta serie. Teníamos al rey David, Abraham, Ramsey el segundo, Jeroboam, Sansón, entre otros y muchos más. Y el primer episodio fue la característica del pecado. La primera característica es que el pecado es irracional. Tú no puedes creer de que el pecado no te va a llevar a un sitio donde tú nunca imaginaste. O sea, lo que tú crees que tú no vas a hacer cuando tú estás en pecado, lo vas a hacer. La persona que cree que nunca iba a fumar droga, el pecado lo lleva a fumar droga. La persona que nunca creyó que iba a ser alcohólico, el pecado te lleva al alcoholismo y te lleva a pecados que tú jamás pudiste imaginar. El pecado es como habilita, ¿verdad? Acciones que nunca jamás tú pudiste haber pensado que ibas a hacer. Es más, hermano, yo me atrevo a decir, y soy sincero con esto y también quiero ser transparente, pero también cuidadoso, es que hay incluso personas que nunca pensaron que iban a entrar en el homosexualismo y entran al homosexualismo, porque el pecado lo jala para allá. Es irracional, tú no puedes tratar de dialogar y pensar, yo puedo estudiar, yo entiendo lo que es, yo sé por qué me está trayendo, por esto. Con el pecado no se dialoga, ni se puede razonar, el pecado es pecado, eso es todo, y es una fuerza mucho más fuerte que tú. Vimos el ejemplo de Amnón, que amó a su hermana, estamos hablando hermana, incesto, ¿verdad?
amó a su hermana con tal pasión que la violó, la forzó a violación. Le hace segunda de Samuel, capítulo 13 en adelante, el versículo 1 en adelante. Y la amó con tal pasión que la violó y después la detestó con más pasión que con el amor que le tenía. La segunda característica es que el pecado se justifica en la mente del pecador. El que está cometiendo pecado siempre dice, yo lo hice, pero hubo un razonamiento. Fue porque la culpa de mi familia, fue la culpa de mi abuelo, fue la culpa de mi amigo, fue la culpa de la iglesia, fue la culpa del pastor, fue la culpa de esto, ellos no me trataron, no me hicieron, no me lo otro. Porque el pecado siempre busca forma de justificarse. Para que las personas que están en pecado siempre buscan la forma de decir, yo no tuve la culpa. Eso es como yo sacarme la culpabilidad y poniéndosela a otro. Y delante de Dios eso no vuela, en verdad. Todo el mundo es responsable de su pecado. Y vimos el ejemplo de Saúl, que era el rey Saúl, el primer rey de Israel, que fue un maestro en echarle la culpa a todos los demás, tirando siempre la responsabilidad a quien no le correspondía. La tercera característica, también lo estudiamos, que es que el pecado es más caro de lo que estás dispuesto a pagar. Esa mentira que tú dijiste quizá la semana pasada te va a costar muy caro, muy caro. Todo tipo de pecado, hermano, que podemos hacer. Quizá nosotros creemos, bueno, lo que puede pasar es tal y tal cosa, pero cuando viene a ver se hace un magma grande de cosas que pueden acontecer que tú nunca jamás imaginaste. Y vimos el ejemplo del rey David, que fue el segundo rey de Israel, que mintió, engañó e incluso fue hasta homicida, matando a Urías Eteo para conseguirse esa muchacha, Betsabé. Durmió con ella y tapó su pecado por mucho tiempo. Es el asunto, que nadie confiesa el pecado hasta que lo descubre. ¿Y qué le costó a David? La vida de sus hijos, la violación de Tamar. Vimos también a Absalón, que lo tuvo cayendo atrás. Vimos que casi pierde el reino, perdió el sueño, perdió a su primer hijo. Miren, hermano, eso es una cosa increíble. Él nunca imaginó que le iba a costar tan caro el pecado que cometió. La cuarta característica es que el pecado nunca se paga solo. Tú crees que eso es nada más, tú eres responsable de que ese soy yo, esa es mi responsabilidad, yo soy el que lo hizo. No. El que lo paga también es tu vecino, tu amigo, tu familiar, tu hermano. Todos lo pagan, el que está alrededor tuyo. Porque el pecado, es como dice en inglés una frase, misery loves company. Verdaderamente el pecado también le gusta a la compañía, ¿verdad? Entonces, si yo cometo un pecado, mi familia entera la paga, mi esposa la paga, porque digamos, por ejemplo, que yo me meto en un lío económico o algo así, y quizá por avaricia o lo que sea, ¿verdad? Pero no soy yo que va a pasar hambre, también Jasper y mi esposa y sucesivamente. Verdaderamente el pecado nunca se paga solo. Y recuérdense que hay familiares que sufren tu pecado. Familiares sufren tu pecado. Ahí está el hermano Armando, por ejemplo, tiene muchísimos hijos, ¿verdad? Si uno de ellos comete un pecado, él lo sufre, también lo sufre Betania, también lo sufre el abuelo, le sufre a la abuela, sucesivamente todos lo sufren. La quinta característica es que el pecado te seduce. Y es seductor, porque si no fuera seductor, no tuviera, ¿cómo se dice? Capacidad, ¿verdad? Para atraerte y llamarte la atención, no fuera tan adictivo. El pecado, hermano, es como un tremendo mangú con salami y queso que te envenena. Eso es lo que más yo lo puedo explicar. ¿Verdad? Es atractivo. Nunca eres tentado por algo que no te gusta. Vamos a decirlo de esa manera. Es imposible. La palabra de Dios dice que es por tu propia concupiscencia. O sea, lo que ya tú tienes en tu corazón, tú eres atraído y seducido por eso. Y Satanás, que tiene millones de años de experiencia, tenemos que decirlo así, sabe cómo buscarte la vuelta, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que le pasó a Eva, que era una mujer perfecta, ¿verdad? Hecha perfecta completamente y fue engañada. Hermanos, hay mucha gente que dicen que yo le piso la cabeza al diablo y eso es imposible. Es imposible pisarle la cabeza al diablo. Solamente Cristo puede hacer eso. Y incluso eso fue la profecía, que él le pisará la cabeza, ¿verdad? Y él le herirá en el calcañado, o sea que no se va sola. Esa yo te voy a dar también. Verdaderamente no se puede jugar con el pecado, te va a seducir, va a ganar. La sexta característica es que el pecado afecta a tu futura generación. Es cierto que el pecado no se paga solo, pero tu generación futura, tu tataranieto, también lo paga. Sí, hermanos, el pecado es futurista.
Ese es un asunto que tenemos que analizar, hermano. Cada vez que cometemos una infracción, no lo estamos haciendo para nosotros solamente, sino también para los que nos siguen. Mis hijos y los hijos de mis hijos van a pagar las consecuencias de todo pecado que yo cometa, de alguna manera u otra. Y vimos el ejemplo de Lot, que ustedes saben muy bien un poquito de su historia, y por el tiempo no puedo decir mucho, pero léanse solamente la historia de Lot en el libro de Génesis. Creo que la cita está mal aquí, tengo que arreglarla más luego, pero anyways. La séptima característica es que el pecado endurece el corazón, te pone duro, que tú no quieres escuchar, no hay quien te convenza, tú te la sabes toda. No, es que yo soy así, es que esto es así, es que esto es así. Cuando una persona está en pecado, no entra en razón y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Es el asunto más delicado y peligroso del pecado. Es que la persona que está en pecado se endurece, no escucha y no se da cuenta. Todo está mal. Todos alrededor mío lo que me aconsejan tan mal. El que estoy bien soy yo. Y vimos ahí el ejemplo del faraón, que aún con las señales que él hizo, que cualquiera otro se convierte, faraón endureció más y más su corazón hasta que llevó todo eso a su propia perdición. La octava característica, que fue la última que hicimos hace un par de meses, el pecado infiltra la iglesia. Mucha gente, y a los visitas les digo, creen que la iglesia está llena de personas perfectas y de personas buenas y cosas. Y es cierto, en cierta manera, no perfecta necesariamente, pero sí hay gente, mucha gente buena. Yo he conocido mucha gente buena, pero también he conocido las personas más perversas en la iglesia. Y verdaderamente la iglesia está llena de todo tipo de personas. La iglesia es como un hospital, hay que pensarlo más como un hospital y no un lugar, verdad, perfecto. Es un hospital lleno de personas enfermas, hay algunas que están ya para morir, ¿verdad? Y nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 4, el ejemplo de la iglesia de Sardis. Tengo un problema aquí técnico, lo voy a arreglar en un segundo. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a ver si me deja este asunto aquí. Ok, perfecto, gracias. Ahora tenemos la novena característica, y es que el pecado gratifica la injusticia. En este mundo dominado por el pecado, la injusticia no solamente es tolerada, sino también apremiada. Y eso es lo duro de esta característica. Ya estamos llegando al final. Le voy a hacer una pregunta comenzando este tema. ¿Cuánto vale la vida de un ser humano? ¿Alguien me puede decir? Un ser humano, una sola persona. Hermano Tomás. No tiene precio. Ok, ¿y quién más me puede decir? ¿Y ya eso es todo? Bueno, la muerte de Cristo, la vida de Dios se puede decir, ¿verdad? La vida de Dios, sí, equivalente casi, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Dios determinó que tu vida es tan importante como la de Él. Eso es interesantísimo, hermano, hay que analizarlo. Sí, vale mucho, ¿verdad? La respuesta correcta, la que dijo Tomás, incalculable, no se puede, no hay precio, aunque te digan que tú tienes un net worth. ¿Ustedes saben lo que en inglés el net worth? Significa que el valor de todas tus propiedades equivalen a tu valor como persona. Y en verdad eso no debe ser así. Pero el mundo lo determina así. Tu net worth es lo que tú posees. Dios no dice eso. Dios dice que es incalculable. Tú vales la vida de Dios. Sí, es que es incalculable verdaderamente. Ahora, la segunda pregunta es concerniente a esa. ¿Cuál debería ser el castigo de una persona que por razones viles mata la vida de otra persona? Digamos, por ejemplo, ahí está Yaya, tiene a sus hijas. Si viene un criminal, Dios le guarde, y le hace daño a una de sus hijas y se la lleva por ahí, ¿cuál sería el castigo que esa persona debe de tener? Dígame usted. ¿Cadena perpetua? Dices tú. 2 años por la vida de la muchacha. No. Sí, bíblicamente, si nos vamos a la Biblia, es vida por vida, ¿ok? Tú mataste a alguien, tú debes de morir. El que mata espada debe de morir. ¿Y saben qué hace? A mí me gustan mucho las leyes de Dios en particular, y yo estoy de acuerdo con ella, y quizá hay alguno quizá en YouTube o en Zoom que no esté de acuerdo y diga, eso es muy cruel. Una de las cosas que hacía la ley de Dios es que instaba a la persona a no hacer lo indebido. ¿Por qué? Porque el costo era demasiado exagerado, ¿verdad?
Incluso para los que tienen esa edad, Moisés sabe de eso, que él estaba ya viejo cuando eso pasó. Cuando Trujillo estaba trabajando allá en la República Dominicana, ¿verdad? Haciendo su cosa. Él era un dictador, para aquellos que no lo saben, en la República Dominicana. Nadie le ponía la mano a lo de nadie. ¿Por qué? Porque sabían que le podían mochar la mano al violador, lo castraban sucesivamente. Eso es lo que pasaba, vida por vida. Y cuando eso pasó, aunque él era un criminal él mismo, el crimen estaba lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque el castigo era muy, muy exagerado. Así que la respuesta correcta es su vida por la vida, ¿verdad? Si él mató a alguien, tiene que morir, o por lo menos mínimo, cadena perpetua o tiempo completo por vida en la prisión. Ahora bien, asumiendo que se le dé prisión, ¿cuánto tiempo debe de pasar en la prisión? Dijimos, todo el tiempo posible. Ok, ¿saben cuál es la respuesta de esto? Depende de cuánto dinero, influencia, amigos en poder tiene. No todos pagan igual. No todos pagan igual. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué que está eso está extraño? Le voy a dar un ejemplo. Aquí está una familia llamada la familia Murdaugh. Los Murdaugh son una familia muy rica de Carolina del Sur que provienen de descendencia de abogados muy ricos y poderosos. Eran tan tal el nivel de influencia con las autoridades de Carolina del Sur que la familia podía llevar a cabo asesinatos, corrupción política y actividades ilegales sin recibir castigo por las autoridades. Al pleno franco, a la franca. Todos sabían quién fue, pero nadie le ponía la mano. ¿Por qué? Porque tenían mucho poder. En febrero de 2019, no hace mucho, uno de los hijos, Paul Murdaugh, estuvo bebiendo mientras estaba con sus amigos y estos salieron a un bote y él estaba completamente borracho, pero quería conducir, ¿verdad? Y Paul se estrelló contra un puente a las 2 de la mañana, matando a uno de los compañeros de él, una amiga suya, en el accidente, porque ella se cayó del bote y se ahogó, y el cuerpo de ella no apareció hasta una semana después. Paul, cuando fue enfrentado por la policía esa misma madrugada, ni fue esposado y ni siquiera le examinaron a ver si tenía alcohol, si estaba borracho de alcohol. La policía no caminó con él para no embarrass, en inglés, embarrass him, no avergonzarlo ni hacerlo sentir incómodo. Uno de los policías se le oyó decir en las cámaras, ¿no sabes quién es este? Es el hijo de los Murdaugh. En mayo del 2019, Paul se declaró inocente, yo no fui, ¿verdad? Y fue liberado con una fianza de $50,000, que para él es una cartera. Ni siquiera se había fijado la fecha de juicio. Ahora bien, lo que pasó con esa familia después fue muy, muy terrible. Creo que de cierta manera Dios, ejerciendo cierta justicia, no puedo decirlo de otra manera, hubo una persona que vio que no se le hizo nada, cogió una escopeta y fue a la casa de ellos, se metió y mató a 2 de sus familiares, a él y al padre y a la madre, si no me equivoco. O sea, que alguien tomó la justicia por sus propias manos, que no es recomendable, nunca lo digo, pero alguien lo hizo, un impío. La palabra de Dios dice que el impío está preparado para el día del impío. Dios no te va a usar a ti para castigar al impecador, porque tus manos tienen que estar santas y limpias. Él usa al pecador para castigar al pecador. Ahora, yo no sé cómo quedó eso, pero ahora mismo yo sé que la familia Murdaugh perdió literalmente todo su poder. Hace poco el padre fue encontrado le metieron mucha presión y le encontraron con mucho fraude. Todavía eso está corriendo todavía. ¿No debe la ley aplicarse a todos los hombres sin excepción? Y hermanos, están pasando cosas que verdaderamente uno se empieza a cuestionar para qué está la ley establecida. Porque si alguien la puede brincar, ¿verdad? Pues, al que no tiene dinero se le aplica, ¿verdad? ¿Qué es la ley? Tenemos que buscar la definición de lo que es la ley. La ley es un sistema. El sistema de reglas que un país o comunidad en particular reconoce que regulan las acciones de sus miembros y que puede hacer cumplir mediante la imposición de sanciones. La ley implica imposición por una autoridad soberana
y la obligación de obediencia por parte de todos los sujetos a esa autoridad. La justicia de la que estamos hablando hoy, ¿verdad?, es un resultado del quebrantamiento o la obediencia de la ley. Sin leyes no hay justicia, y si no hay justicia es porque la ley es violada. Ambas son inseparables. Tú no puedes hablar de justicia sin ley, y sin ley no se puede hablar de justicia. Hay muchos hermanos que están equivocadamente diciendo, Dios quebrantó la ley, Dios quebrantó la ley. No, Él la reforzó. ¿Saben lo que Él dice? Él lo que hizo fue resumirla. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y todas tus fuerzas, y el segundo es semejante a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Él vino a cumplir la ley, no fue a romper la ley, fue a cumplir la ley, y no solamente la cumplió por nosotros, porque nosotros éramos incapaces de cumplir la ley, ¿me entiendes? Él la cumplió por nosotros. Ahora eso no significa que nosotros, Dios la cumplió por mí, por lo tanto yo no la voy a cumplir. No, usted tiene todavía, sigue siendo la responsabilidad suya y mía de obedecer la ley. Sin leyes no puede haber civilización. Óigame bien, sin ley no hay civilización. Las cosas que usted tiene por cotidiana, como el transfer de dinero, por ejemplo, de uno al otro, se respeta porque hay una ley establecida de que ese dinero vale tal y tal cosa. Y que usted puede confiar de que si usted va al banco, usted puede depositar ese dinero, y si en otro día usted va a recoger su dinero, lo puede recibir. Eso es porque hay leyes establecidas. Conózase usted, por ejemplo, lo que pasa cuando usted pierde su dinero en una inversión, lo que se llama es FDIC, es una organización para proteger a los bancos o a las personas que ponen su dinero en el banco de que pierdan todo su capital. Está respaldado por el gobierno. Sin ley no podría haber eso, no puede haber transacciones, las cuales son urgentes para toda civilización. El caos y la violencia reinaría inmediatamente. La ley fue establecida desde hace miles de años, hermano, eso no es nada nuevo. Incluso hay rastros de leyes establecidas por el gobierno babilónico desde el 1755 al 1750 antes de Cristo. Y la ley de Hammurabi, léaselo usted, búsquelo en Google, que yo le he hablado muchísimas veces cuando estábamos estudiando hebreo aquí con ustedes. Si, dice algunas leyes de ellas son, por ejemplo, si un hombre presenta una acusación contra otro, acusándolo de asesinato, pero no puede probarlo, la propia vida del acusador será confiscada. O sea, nadie puede decir que tú hiciste algo que sin probarlo, y de ahí fue que se establecieron esas leyes donde tú necesitas ser comprobado de que lo que hiciste fue así. Si un juez pronuncia un veredicto justo dictando sentencia de conformidad con la ley, su sentencia será aceptada. Y óiganse esto, hermanos, la ley de Hammurabi es una ley muy básica, primitiva, ¿verdad? Que fue escrita incluso antes del Antiguo Testamento. Y eso es interesante. Pero las tablas de Moisés, donde Dios escribió las leyes más profundas, más, yo diría incluso perfeccionadas, ¿verdad? Tienen leyes sociales de las cuales todavía hasta la fecha nos beneficiamos usted y yo. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento de la ley de Dios. No es un favor, ni tampoco es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Qué hacían el pueblo israelita con los hijos desobedientes? Lo apedreaban en una esquina. De verdad, ya no se puede hacer eso porque, de verdad. Y a veces ni se le puede dar una pela porque entonces tú eres violento. No, hermano, miren, la disciplina es un mandato que Dios estableció. No rehuses la vara a tu hijo, es necesaria. ¿Y cómo se requiere la disciplina? Por medio del quebrantamiento de las leyes. Honra a tu padre y a tu madre, una orden. No matarás, eso es ley. No cometerás adulterio, eso es ley. No has de robar, eso es ley. Si no fuese por las leyes establecidas por Dios, ningún ser humano ahora mismo estuviera viviendo como está viviendo cómodo en su casa. Es imposible. Porque ¿quién impide a una persona entrar a tu apartamento y robarte todo lo que tú quieres, todo lo que tú tienes? Es la ley lo que lo hace, ¿verdad? Es más, hermanos, yo me deleito en las leyes de Dios y espero que usted también. ¿Sabe por qué? Porque las leyes sociales de Dios son justas. Por ejemplo, no hurtaréis. No engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No oprimirás a tu prójimo.
Wow, ¿cuántas compañías tuvieran problemas con esta ley de oprimir a los que trabajan para ellos? ¿Verdad? Haciéndole ganar el salario mínimo para exprimir toda la ganancia posible para que el que esté arriba gane todo el dinero y el que está abajo se embrome. ¿Verdad? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No guardes los cuartos si tú eres un boss. ¿Verdad? No maldecirás al sordo. Hay tanta gente mala que a los que tienen tipo de disabilities le hacen maldad. Y Dios dice, no maldecirás al sordo y delante del cielo, del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y las leyes de Dios son imparciales también. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, o sea, no le metas presión para que haga el pecado. Delante de las canas, oigan, esta cosa para todos los ancianos le tiene que doler en el pecho esto, ¿verdad? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Hay muchos jóvenes en estos tiempos que ya no respetan al anciano, pero muchos, estoy hablando, yo diría, si yo digo un porcentaje aquí y yo quizás no me equivoco con un 90%. Ya nadie respeta a los ancianos, lo ven como hediondo, ¿verdad? Lo que hieren. Es triste, es triste. Y yo algún día, me faltan muchos años, gracias a Dios, pero algún día voy a ser anciano y yo espero en Dios que alguien me trate bien, ¿verdad? Y óiganse esto, para el inmigrante, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Y sigue diciendo así, ustedes además tienen que leerse Éxodo 32 y Levítico capítulo 19. El asunto es, hermanos, que si hay un amigo que nos visita en esta mañana, si tú crees que debe haber justicia en la tierra, tú tienes que aliarte con Dios por default. Tú tienes que venir a Dios. Si tú crees que debe haber justicia en la tierra, tú tienes que venir a Dios. Porque Dios fue el que estableció esas leyes que tú deseas que se cumplan. ¿Por qué hay tanta injusticia entonces? Si Dios la estableció. A mí, verdaderamente, perdón por el tiempo que me voy a tomar, pero a mí me da toda la cuerda, hermano, cuando la gente dice, si Dios existe, ¿por qué pasa tal y tal cosa? Dios no tiene la culpa de la maldad que está pasando en la tierra. No le eche la culpa. ¿Saben lo que pasó? Hubo una ocasión donde el Hijo de Dios vino aquí a la tierra, a ver si no te recuerdas, y vino a salvar a la humanidad, y lo pusieron a él y a un hombre llamado Barrabás, que era un homicida, y ellos dijeron, apéanos a Barrabás para que venga con nosotros y a Cristo crucificarle. Eso fue lo que pasó. El mundo escogió a Barrabás, por eso es que hay injusticia. Incluso después de eso, después de eso vimos que Cristo, ¿verdad? Empezó literalmente lo que se llama la iglesia, que nosotros nos beneficiamos de eso. Pero la verdad es que Satanás ha estado reinando el mundo. Satanás es el príncipe de este mundo de hace mucho tiempo. Por tanto, el pecado y la injusticia son prosperadas. El que hace pecado, hermanos, sinceramente prospera. Ustedes ven mucha gente que no merecen estar en la posición que están y son malos, egoístas, egocéntricos, y prosperan y le va bien y le va bien. Mientras usted que está sirviendo al Señor con un afán se le enferma, fulano, que esto, que se me está muriendo. Eso es así, hermano, en este mundo. Este mundo es injusto. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No me acuerdo quién fue que predicó esto, pero Jesucristo cuando estaba siendo tentado por el diablo le ofreció todo el mundo y el deleite de ellos. Y Jesucristo no le dijo, eso no es tuyo. No le dijo eso, porque en verdad es de Satanás ahora mismo, le pertenece a él. ¿Por qué? Porque Adán rindió toda su posesión cuando él desobedeció al Señor. Eso estaba supuesto a pertenecerle a Adán y desgraciadamente el pecado se lo quitó de las manos. Es como que lo hipotecó. Efesios capítulo 2 versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solamente está trabajando, sino que está operando en los hijos de desobediencia. Todos están practicando esto. El mundo está consumido en el pecado y el sistema en que vivimos está diseñado para prosperar al que practica el pecado, al que hace fraude,
al de violencia, al injusto y al vil. Esto lo podemos ver en el transcurso de nuestro diario vivir. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, los taxes. Los impuestos de los Estados Unidos están diseñados para gratificar el pecado de fraude. Miren, ustedes dirán, ¿cómo así? Bueno, si tú eres un tigre y tú sabes cómo hacerle el loop, tú no pagas taxes. Incluso cuando yo voy a llenar los taxes, me dicen a mí, a cada rato, ¿y cuánto tú haces? Tanto. ¿Y cuánto tú esto? Tanto. Pon esto. ¿No te lo dicen? Pon esto. ¿Y cuántos hijos tú tienes? 3. Pon 4. ¿Y tú sabes cuándo es que tú pagas? Cuando te agarran. Mientras no te agarran, todo está bien. ¿Me entiendes? Al único que le pagan, le tiene que pagar multa es el bobo que se dejó agarrar. Esa es la idea. ¿Verdad? Los pobres pagan mucho más impuestos que los ricos. Inclusive, los ricos muchas veces no pagan nada. ¿Saben por qué? Porque ellos saben cuál es la forma de cómo llenar sus taxes. Exacto. O sea, que legalmente ellos saben el movimiento, cómo hacerlo. Pero tú necesitas dinero para empezar ese tipo de proyecto, ¿me entiendes? Y yo pongo ahí a Donald Trump, pero no es porque yo le detesto ni nada por el estilo. No. Él es un pecador igual que todos los demás, ¿me entiendes? Pero el asunto es que, miren, ni Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos del mundo, paga taxes. No lo paga, ¿verdad? Donald Trump tampoco paga taxes, que ahora mismo hay un espectáculo por eso, ¿verdad? Elon Musk también no paga taxes, $0 de taxes. Sin embargo, yo tengo que pagar mi tasa, si no yo me embromo. Y eso es así, la ley no se aplica a todos igualmente. Estamos viviendo en un mundo injusto. Y incluso, hermano, yo no sé ustedes, pero pagar la tasa es lo más complicado que hay. Eso es complicado a propósito. Es un sistema de un laberinto para que cuando usted vaya, usted es el que pierde. Usted no saca de ahí nada. Incluso, yo no sé si usted sabe esto, yo no voy a hablar de esto demasiado, pero ¿sabía usted que los taxes pueden simplificarse casi un 95%? Puede ser más fácil. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno sabe lo que tú debes. Pero entonces, ¿por qué él me está diciendo a mí lo que yo tengo que llenar? Y me pregunta a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque tú te vas a equivocar y ellos no. Las leyes establecidas apoyan las compañías grandes para gratificar el pecado de la avaricia. Por ejemplo, la compañía gasolinera o petrolera BP se le hizo un derrame tan grande en el océano que mató cientos de animales del océano y todavía hasta ahora estamos pagando la consecuencia en todo el planeta Tierra y nadie cayó preso. Nadie cayó preso, nadie. Eso no se nota, ni en la noticia sale ya. Eso es, ya. ¿A quién le pagó? Pum. Le pagaron un par de personas, no perdieron dinero, no perdieron nada. Y se desaparece. En la corte, un buen abogado con lengua sutil es más importante que la verdad con evidencia. Así que si usted puede ir a la corte y traer toda su evidencia y el que está siendo culpado tiene un buen abogado, usted perdió. Porque en verdad lo que interesa y lo que importa es que tenga buen verbo. En la corte, las fianzas, por ejemplo, eso le llama bail, para libertad que se le hace temporaria a los que están siendo culpables, benefician a los poderosos, porque ¿quién puede, como la familia Murdaugh, pagar $50,000 para una fianza? ¿Quién de ustedes puede dar $50,000 on command? Nadie. Los pobres no pueden hacer eso es muy duro. Por lo tanto, solamente beneficia a quién, a quien puede. A quien puede. Si estás esperando, querido amigo que nos visita, cualquier visita hoy, porque los creyentes sabemos lo que estamos hablando aquí, pero los que no son creyentes, o sea, aquellos que nos están visitando de casualidad, si tú crees que este mundo va a obtener justicia genuina, estás esperando de balde. No lo esperes, no la busques, no asumas de que el presidente próximo va a ser mejor. Aquí se está votando no por el mejor presidente, sino por el que roba menos. Y también hay lo que es la injusticia local. ¿Qué es la injusticia local? La injusticia es que pasan cotidianamente a todos los demás seres humanos. Injusticia de trampa. ¿Alguien te ha hecho trampa? O mala paga, maltrato. Muchos padres saben de esto, que los hijos a veces lo tratan malísimo. Crimen, robo, violación, las mujeres que sufren eso, etcétera. Todos, en alguna manera u otra, pasamos por injusticia. Hermanos, injusticia es todo el tiempo, constante, sin remedio. Ahora les pregunto, ¿habrá justicia algún día?
Creyente sabe que sí. Y podemos confiar. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, mi hermano, usted desea justicia, preocúpese que cuando el Señor venga, usted se va a beber un tremendo vaso de agua fría y va a decir, no más injusticia, se acabó el show, no más político, no más poderoso, no más que tú tienes más dinero que yo. No, se acabó. Y Él viene a regir las naciones con vara de hierro para que todo el mundo respete. Eso es lo que va a pasar. El reino venidero, el cual traerá Jesús, será un reino gobernado por justicia absoluta. Nadie ha visto lo que es esa justicia absoluta todavía, hermano. Eso no se ha experimentado. Eso viene. Justicia absoluta. Pero hay un problema con eso. Que además hay una entrada. La entrada es un poquito complicada. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso no es para los injustos. Y le voy a decir para esta lista, para quienes no es el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es exclusivo para los justos. Pero hay un problema con eso. Si tú no te has aliado con Cristo, tú eres parte de este sistema. Si tú no te has aliado con Cristo, si tú no has dicho, mira, yo quiero recibir a Cristo como Salvador personal, ya yo voy a dejar la vergüenza, yo voy a dejar el can. Si tú no has confesado a Jesús como tu Salvador y te has reconocido pecador, tú eres todavía injusto y eres parte de ese sistema. Este sistema que tú detestas, que tú no quieres saber de él porque es injusto, tú eres parte de él. Juan 3:19 dice que, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es por eso que la gente no quiere el reino de Dios, es porque sus obras son malas y van a ser descubiertas. Y Dios destruirá este mundo gobernado por el pecado que gratifica la injusticia. Tú necesitas a Jesús. Hay alguien aquí que no conoce a Dios, que quizás es una visita, que quizás no ha sido cristiano, no es cristiano, dice que yo soy cristiano de vez en cuando, o quizás dice, bueno, yo no sé lo que es ser cristiano. Levante la mano aquí, levante la mano. ¿Hay alguien aquí que necesita recibir a Jesús como Salvador personal? ¿Hay alguien aquí que lo quiere recibir? Yo sigo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se embromaron todos los ávaros y aquellos que dice en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ay de ellos. Muy bien, tenemos que hablar un poco, estamos hablando acerca de la justicia, de que hay muy poca justicia en la tierra. ¿Por qué? Porque el pecado está reinando en el mundo verdaderamente, porque la gente está ahora mismo viviendo uno de los tiempos más terribles. Si ustedes están viendo los mensajes que está hablando el hermano Miguel Ángel Montoro, nos damos cuenta de que todo se está moviendo para el cumplimiento de las profecías, en particular en cuanto al anticristo, el hombre de pecado, que dice las Escrituras. Y yo le pregunté al hermano Miguel Ángel, fue más o menos como, por ejemplo, ¿qué usted opina acerca de lo que está aconteciendo en el mundo con la confusión de géneros, en particular de la sexualidad y esas cosas? Y la razón es simple, es porque todo esto está un poquito combinado, hermano. Miren, Satanás está llevando a cabo un plan muy, muy horrendo. Y eso involucra cambiar muchos aspectos de la vida. No solamente el aspecto económico, sino también el aspecto social, el aspecto moral, el aspecto de la ley, por ejemplo, y otros aspectos más.
Y como dicen un dicho por ahí de los creyentes, es lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Así que si usted asume de que las cosas se van a mejorar, no se equivoque, hermano, tiene que empeorar. Inclusive, la palabra del Señor dice que nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a escapar ese juicio que viene próximamente a la tierra. Lo que viene para acá a la tierra no tiene nombre, hermanos. No tiene nombre. Y yo no puedo imaginarme, gracias al Señor, que nosotros no pasaremos la gran tribulación, porque verdaderamente la tierra va a experimentar tan dificultad que la Biblia dice que no habrá tiempo como él, ni lo habrá jamás. Y verdaderamente por eso es que estamos viendo tanta injusticia en la tierra. Ahora bien, yo quiero traerlos y en esta oportunidad al Salmo de Asaf. Yo personalmente pensaba que iba a poder terminar todo esto en 30 minutos y 35 minutos más o menos, pero verdaderamente hay que determinar un poco porque esto nos importa a nosotros como creyentes. ¿Qué hace el cristiano en medio de un mundo tan injusto? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer yo? Y vimos de que verdaderamente la injusticia también puede ser una injusticia no solamente de alta escala, sino de baja escala. Una injusticia que usted ha sufrido personalmente, de alguien que quizá le hizo un daño sin usted merecerlo. Injusticia se refiere a un hecho o un daño sin una persona merecerlo o adquirirlo de una manera, ¿verdad? Personal. Salmo de Asaf, el 73, versículo 1 al 15, es un salmo maravilloso, se lo vamos a leer. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asaf empieza hablando de que verdaderamente es bueno tener fe en Dios, es bueno caminar con Dios, pero en cuanto a mí, ¿cuántos de nosotros podemos confesar de que por poquito no hemos deslizado? Son pocos de nosotros que lo hacemos, ¿verdad? Por poco se deslizan mis pasos, pero ¿por qué casi se resbala Asaf de su fe? Bueno, dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. En este mundo, hermanos, es algo curioso. Mientras más arrogante tú eres, más éxito tú tienes. La arrogancia no necesariamente trae el quebrantamiento. Tú puedes tener éxito. Inclusive, los líderes poderosos son muy arrogantes, insoportables incluso. ¿Ustedes han oído la historia de Steve Jobs? ¿Quién se ha oído la historia de Steve Jobs? ¿Quién trabaja? Rafi, tú sabes de eso porque tú eres un technophobe, tú sabes como yo. Pero Steve Jobs era insoportable. Es un hombre insoportable, intolerante, un mal padre, una horrenda persona. Inclusive, si ustedes no lo saben, cuando salió el iPhone la primera vez, él despidió a todos los que trabajaron en ese teléfono y no le dio crédito para nada. Se tomó todo el crédito para mí. Digamos, por ejemplo, a mí me encantan el carro Tesla, me gusta el carro Tesla, pero no es porque me gusta Elon Musk, a mí no me importa Elon Musk, pero Elon Musk es igual, un perverso. ¿Y ustedes creen que algún presidente de una compañía es buena gente? No. La gran mayoría de ellos son personas arrogantes, difíciles de hablar, complicados y llenos de pecado. El mismo Elon Musk se robó la idea. Es una idea de él. La compañía Tesla existió antes de él. Él no la creó. Él se metió como en el Board of Directors, para aquellos que lo entienden, yo no sé cómo decir eso en español, pero es una posición donde tú das consejería en la compañía y tiene una posición alta, pero es de consejo, tú no puedes hacer gran cosa. Y él chin a chin sacó a el creador del carro Tesla y se tomó todo el crédito. Ahora todo el mundo razona, Tesla, Elon Musk. Él no creó nada. O sea, que el arrogante prospera y Asaf vio eso desde hace tiempo. Y dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y es estadísticamente comprobado que el rico no sufre las enfermedades que sufren los pobres. Los pobres se enferman 3 a 4 veces más que el rico, porque el rico tiene accesibilidad a la mejor medicina y al mejor trato. Usted va aquí a un hospital de Manhattan y por poquito usted se encuentra con una rata en el salón. Pero si usted va a un hospital donde van los ricos, a usted lo atienden y mientras lo están atendiendo le traen vino. Ese es el asunto del rico.
Usted quiere estar en salud, tenga dinero. Mientras más dinero usted tiene, incluso, mejor se lleva. Lo tratan en un restaurante o lo tratan quizás mejor en un hotel. Le voy a dar un ejemplo. Y yo estaba con mi hermana hace mucho antes de casarme. Fui a la República Dominicana a visitar a mi abuela. Y como yo era soltero, yo no tenía dónde gastar dinero. Yo fui a un restaurante en la República Dominicana y el tipo que me sirvió, me sirvió la mesa y todo, me trató malísimo. Todo el plato ahí, Y era como de esos de donde usted va al buffet a buscar cosas, pero también usted le puede pedir a alguien que lo busque. Yo dije, ¿usted me puede buscar 2 huevos hervidos, por favor? Y él me dice, no, hermano, usted puede pasarlo a buscar a usted. Y yo, ok, no hay problema. Yo me sentí un poquito como aruñado. Y dije, yo voy a inventar con él. Y entonces yo dejé 500 pesos, en esos tiempos era dinero, 500 pesos en la mesa. Lo dejé ahí y me fui. Al otro día, el mismo señor, señor, por usted, venga acá, por favor, pase por aquí, tómete asiento, mire aquí, ¿cuánto es que te quiere? 2 huevos, Delante del Señor se lo digo, hermano, me trató como un príncipe. El dinero compra la amabilidad, aparentemente, ¿verdad? El dinero compra la amabilidad de las personas, no lo tratan igual. No lo tratan igual. Ellos no tienen congoja por su muerte porque están enteros, su vigor está entero. Usted lo ven en la televisión bien saludable, bien fuerte, estos CEOs. Sin embargo, usted no tiene tiempo para ir al gimnasio porque usted está trabajando para ellos. No pasan trabajos como los otros mortales. Oigan, se hace una separación. Ya ellos casi no son mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Y es cierto. Por tanto, la soberbia los corona. Y nosotros tenemos aquí en la tierra, en este país por lo menos, un culto al soberbio. Mientras más soberbio es la persona, más engrandecido es. Y sube en fama. Y es más soberbio y habla cosas y disparate en la televisión. Y más fama recibe. Yo no entiendo. Pero es así. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. E incluso hasta hablan mal de Dios y lo creen la gente como sabiduría. Me tienen harto, perdonen que lo voy a tener que decir aquí en el púlpito y lo voy a decir, quizá va a salir en YouTube, pero yo estoy cansado de Kim Kardashian. Yo cada vez que veo un supermercado, yo veo revista de ella, pam, en todas partes. Digo yo, una mujer, perdonen, yo no la conozco, yo no sé quién es ella, pero yo me imagino que tiene la cabeza hueca, sin nada que darme a mí para ayudarme a mí. Es vacío. Y estos cantantes famosos ustedes hablan con ellos, ustedes lo ven en entrevistas y son vacíos, personas sin contenido. Y sin embargo, este mundo le aplaude. Y mientras más le aplaude, menos se le puede decir que está mal. Por eso Dios hará volver su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Ahora bien, ¿qué pasa? Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, aquí es que viene él, su retrospectiva, creo que es la palabra adecuada para decirlo. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Usted se ha dado cuenta que el creyente sufre injusticias? Y es como dice la palabra, si alguien te bofetea en la cara, tú le volteas la otra mejilla no es para que te dé, es que tú lo ignoras, le pasas por delante y sigue hacia adelante. Pero óyeme, el creyente sufre mucho. Porque el creyente no puede dar para atrás. El creyente no puede dar para atrás. No podemos usar violencia contra violencia. No podemos usar mala palabra contra mala palabra. No podemos ofender a nadie. Tenemos que mantenernos en línea. Tenemos que guardar la santidad. Pero por cierto, tenemos que trabajar. El cristiano no es fácil. Hay mucha gente que cree que ser cristiano es fácil. Verdaderamente, este es el camino más difícil. El camino más difícil es someterse a la voluntad de Dios. Eso es dificilísimo.
¿Usted sabe lo que es levantarse un domingo en la mañana para venir a servir al Señor? Eso es difícil. Pero hay otra gente que están en su casa y están prosperando y le va bien, mientras el suyo esté, mi mamá tiene cáncer, que mi familia tiene esto, que lo otro. Sí, hermano, es así. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. O sea, él está meditando, si yo soy como ellos, yo voy a engañar a la gente. Y muchas veces podemos caer pensando en que de balde hacemos las cosas que agradan a Dios, porque no vemos recompensa inmediata. En un mundo de todo inmediato y todo instantáneo, café instantáneo, sopa instantánea, rewards instantáneo en el teléfono, todo es instantáneo. Las cosas que usted hace para el Señor y que usted obedece al Señor, y cuando usted hace las cosas justas delante de Dios, aunque usted reciba injusticia en cambio, no tienen recompensa terrenal rápida y uno a veces se desanima. Ustedes saben que yo, hermano, lo he sentido así. Yo he visto a veces eso en mi vida y digo yo, óyeme, pero uno se faja a trabajar y lo que más es que te acusan o te dicen esto, que lo otro, y tú no sirves, y tú esto y que lo otro, y constantemente los que trabajan en la obra lo saben, que si tú estás dispuesto a trabajar para el Señor, prepárate, porque viene la crítica, y toda crítica es buena, tanto en que sea intencional para tu crecimiento. No toda crítica es para la gloria del Señor. Es a veces que critica por envidia, hay veces que critica por enojo. Y es muy peligroso, hermano, la crítica. Tenemos que tener cuidado nosotros como creyentes, cómo criticamos. O sea, cómo nosotros vamos a trabajar con una persona para enseñarle algo que quizá no está viendo. Es necesaria, pero buena intención. Mientras tanto, el malo triunfa continuamente. Y sigue el Salmo de Asaf. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El cristiano verdadero, genuino, que tiene el Espíritu Santo, le complica la cosa. Miren, al cristiano no le gusta hacer maldad. El que ha nacido de nuevo le molesta hacer el pecado. Le molesta, dice, cuando yo pensé esto, fue dura cosa para mí, esto es complicado, yo no quiero estar en pecado, Señor, yo quiero vivir en santidad, yo no sé, esto es lo que yo quiero, pero... Y está entre dos, dice, o sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo, hasta que él entró en el santuario de Dios y no se sabe qué pasó ahí, hermano, quizá Dios le dio una revelación y comprendí el fin de ellos. Oh, hermanos, el fin vendrá. Sí, mi querido hermano. Y todo pecado que toda persona hace, que no está confesado delante del Señor, la va a pagar. Toda injusticia va a ser pagada. Toda. Porque es justicia absoluta lo que Dios va a traer. Y curiosamente, hermano, no es siempre que el pecado se escapa con la suya. Hay veces que Dios trae distribución desde el cielo hacia aquí a la tierra. Hay personas que se han llevado todo el mundo por delante haciendo todo tipo de maldad, injustamente han prosperado y de repente usted oye en la noticia que apareció muerto en tal sitio o que lo castigaron en tal sitio, que metió en prisión. Miren lo que pasó con un fulano que quizás algunos de ustedes lo conocen, lo saben, lo que está pasando en la noticia. Un tal, él se llama Sam Bankman-Fried. Sí. Bueno, esto es breve, pero este es un fulano que creó una plataforma donde las personas pueden intercambiar criptomonedas, FTX. Y el tipo se hizo billonario en joven, es más joven que yo, si no me equivoco, quizás tiene 30 años. Y fue el joven más billonario del mundo, el único de su edad. Rápido. Y prospera, pero detrás de todo eso había un fraude espectacular. Miren, se oía de que este señor, este joven, tenía orgías en su casa en las Bahamas con su novia y con sus amigos. Todos viven juntos en una casa. O sea, que es como una relación, ¿cómo se dice? Una relación de muchos, no mixta, como una relación abierta, ¿verdad? Donde esa es mi novia, pero si tú quieres, tú te puedes dormir con ella también, así. Es una cosa increíble, hermanos. Recientemente se descubrió
que todo ese dinero estaba mal usado y mucha gente que estaban invirtiendo en esa compañía perdió todo lo que habían invertido. ¿Qué estará pensando Sam Bankman-Fried ahora mismo? Oh, Dios, estoy en un problema serio. Oh, Dios. Miren, hermanos, siempre el juicio de Dios viene, pero que no sea por tu mano ni por la mía. No sea por ti. No castigues el mal con mal. No hagas injusticia porque alguien te hizo injusticia. No diga, bueno, él me hizo esto, yo lo voy a hacer. No, 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 no. Tú mantén tu manita limpia, que el juicio depende de Dios. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y eso es lo que me gusta de Dios, que Él es un juez justo, que a Él no le importa cómo tú te ves, ni cómo tú hablas, ni tu educación, ni nada por el estilo. A Él lo que le importa es, ¿hiciste justicia o no? Hermanos, eso es increíble. Dios no puede ser sobornado. Si tú crees que tú puedes darle algo a Él por detrás, tú te equivocas. Dios no necesita lo que tú le ofreces. Y eso es el Dios en que nosotros confiamos. Se llenó entonces de amargura mi alma y en mi corazón sintió punzadas. O sea, me imagino que él se sintió guilty. Oh, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Sí, hermanos, cuando usted duda, usted se siente culpable y dice, ah, Dios, ¿cómo dudé de ti? ¿Cómo pensé mal? Sin embargo, dice en el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Sí, hermano, podemos dudar. Hay veces que pueden pasarle en nuestra mente deseo de desaparecer, ¿verdad? Pero hermano, permanezca ahí, quédese ahí, quédese ahí. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Ojo, todo aquel que de a ti se aparta, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El Salmo de Asaf. Eso es para nosotros, hermano. Eso es para nosotros. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Terminando en estos 5 minutos. Primero, son 3 puntos. Primero, no tengas envidia del malo aunque prospere en su iniquidad. No tengas envidia del malo, ni siquiera lo admires. Aunque prospere, no importa. Salmo 37 del 1 al 3 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Dios te cuidará, Dios te va a proteger, no te preocupes de la maldad ajena, preocúpate de eso, que no te va a tocar ningún mal. ¿Por qué? Porque tú eres hijo del Altísimo o hija del Altísimo. Y Él es celoso de sus hijos, hermano. Y el que le pone la mano al ojo a la niña de sus ojos, literalmente, tiene problemas serios con papá. Cuando usted tenga un problema de una injusticia, écheselo al papá. Dios, tú sabes. Y tenga confianza de que Dios va a hacer retribución a su tiempo. Y retribución completa. Segundo, no tomes venganza, deja la aplicación de la justicia de Dios. Y hay una razón por esto. Primero, Dios no quiere que te ensucies las manos. Y segundo, tú nunca vas a hacer justicia absoluta. Tú no estás aquí para ser juez. Deja que Dios lo haga. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomes venganza. Y la tercera y última, para terminar, sigue practicando la justicia.
En lo que viene el Señor, que está al llegar, yo creo personalmente, yo no estoy poniendo aquí tiempo, pero puede ser que llegue en esta generación, porque es que yo no me puedo imaginar este mundo más corrupto que como está. Es como me es complicado, ¿verdad? No sé usted, hermano, pero esto se está poniendo tan exagerado que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y nosotros lo entendemos así, decimos, sí, eso es así, la Biblia lo dice, pero cuando usted lo está viendo personalmente, usted dice, pero es verdad que la gente le está diciendo lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Es exagerado. Incluso yo pienso que va a llegar un momento donde tener estos cultos va a ser ilegal. Estos cultos que estamos llevando a cabo, donde estamos disfrutando este edificio y todo esto, y estamos teniendo esta relación y esta armonía, va a ser ilegal próximamente, hermano. Porque van a decir que nosotros somos homofóbicos, somos personas intolerantes, somos difíciles de esto, que los cristianos estamos atentando quizás a un presidente, a un líder o algo así. ¿Quién sé yo lo que van a decir? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos hacer la maldad que el mundo quiere que tú hagas, ni que creas las cosas que ellos quieren creer. Van a reducir nuestra libertad hasta cero. Sigue practicando tú la justicia y olvídate de lo que el mundo haga. Apocalipsis 22:11 dice, y esto es una recomendación, incluso hasta una orden hacia nosotros, y también al impío. El que es injusto, ¿tú quieres practicar tu injusticia? Sea injusto todavía, sigue, no hay problema. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Tú quieres practicar tu pecado? No hay problema, dale para adelante, tú eres el que sabe. Sin embargo, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía. Hermanos, solamente para terminar, siempre dependamos del gran poder y la sabiduría de Dios. Las cosas que pasan ahora mismo están en su voluntad, nada se ha escapado de la mano de Él. Nosotros estamos bajo su voluntad, bajo su poder. La justicia de Dios viene pronto. Nosotros no somos los justicieros, nosotros no somos los jueces. Dejémoslo que Él lo haga. Y gracias, hermanos, por tolerarme en esta segunda parte. Vamos a orar para despedirnos. Padre eterno, Padre de la gloria, Padre bendito que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres juez justo, verdadero, genuino, con justicia absoluta. Tú eres perfecto y verdaderamente bueno. Y sabemos, Señor, que toda injusticia que hemos sufrido, toda injusticia que hemos pasado, todo lo que hemos visto, Señor, algún día, Señor, ya no habrá más de eso, sino que tú, Señor, próximamente estarás reinando en un mundo nuevo, Señor, un lugar celestial donde solamente la justicia, la bondad, la misericordia y el amor triunfan, donde las leyes de este mundo no se aplican. Y te damos gracias, Señor, porque eso viene pronto. Gracias porque nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos practicando la justicia para que cuando lleguemos allá no nos coja de sorpresa, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por los hermanos que están aquí presentes y los hermanos en Zoom. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga a los hermanos de Zoom. Dios les bendiga en gran manera y pasen muy buenas tardes.